Listo, continuemos entonces. Teniendo ya claro eso, entonces la resistencia total, ¿cuánto fue que nos dio? Nos dio 2.26, entonces 2.26 será igual a logaritmo natural del diámetro externo, o sea, 5.4 más 2 veces epsilon dividido en 5.4, que será entonces el diámetro interno, dividido en 2 pi por la conductividad del aislante, que es 0,05. 0,05 por 1, que es la longitud. Y eso sumado la resistencia por convección, que es 1 sobre H. ¿Cuánto es H externo? Es 15. Es 15 por el área externa, que será pi cuartos, del diámetro exterior. Nuevamente, 5.4 más 2 veces el espesor. Entonces, pues bueno, de aquí podríamos, o sea, tratar de dejar la ecuación un poco más bonita, ¿no? 2.26 es igual. Acá pues nos quedará igual. Logaritmo natural de 5.4 más 2 veces el espesor sobre 5.4. Y pues aquí entonces tenemos 1 sobre 2pi por 0.05. Eso me da 3.183. Entonces acá 3.183. Y acá me quedaría más gracias a Camilo, que aquí no es pi cuartos. Aquí es pi diámetro externo por L. Es pi 5.4 más 2 veces el espesor. Gracias, Camilo. Entonces esto sería 1 dividido en 15 pi. Es 0.02122. Por 5.4 más 2 veces el espesor a la menos 1. Entonces esta sería la ecuación, que se puede tanto hacerla en una calculadora como hacerla en IES. Entonces, pues aprovechemos de una vez. Y yo aquí tengo las dos opciones. Tengo una calculadora, descargué un emulador. Y tenemos IES. Porfa, alguien apunte la ecuación para que ahorita me la dicte. Entonces la ecuación decía 2.26 es igual a 3.183 3.183 por logaritmo natural 5.4 por, no, más 2 por epsilon, que será el espesor. Me faltó un paréntesis para dividido en 5.4 más 0.02122 por 5.4 más 2 por epsilon a la menos 1. Y tengo un error en la escritura. Ya sé qué es.
Entonces, bueno, aquí pongo un poquito más de tamaño de esto. Para revisar, la ecuación está bien. Vamos a tratar de resolverla y aquí nos la da. Entonces el espesor es inmensamente grande, ¿no? Estamos hablando de espesores de 2 metros, ¿no? Mentiras, acá tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema porque 5.4 más 2 veces epsilon, esto nos resulta, o sea, esto estaría en centímetros y el calor está en vatios y eso, o sea, tenemos que dejarlo todo expresado. Acá sí nos jode es el qué, esto sería 5.4 dividido en 100. Nos toca dejarlos en metros. Más 2 epsilon resultará en metros, siempre y cuando aquí también sea 5.4 dividido en 100. Ahora mismo es 5.4 dividido en 100. Le damos F10 para revisar la ecuación. Entonces, tener claro que en la ecuación esto es una resistencia que está, pues, vatios y eso. Entonces, todo esto está en unidades donde esto debe aparecer en metros. Entonces, esto era 5.4 centímetros, esto también, entonces aquí ya aparece en metro. Por ende, esto resulta en metros y lo mismo acá. Ahora sí resolvemos. Pero entonces acá nos da un problema y es por los límites que se tienen en el ¿qué? Por los límites que se tiene en el ES. Entonces acá lo que se suele hacer es, digamos, dejar esto aquí como una variable. Recordemos que es 2.26, entonces X. Entonces uno dice epsilon es igual, no sé, a 0.1 metro. Resuelve y le da control G. Yes. Y ahora sí se pone aquí el valor que era. 2.26, ¿no? Se borra esto y se vuelve a resolver y ahora sí. Ese sería otra vez control G y se vuelve a resolver para aclarar. A ver si está bien. Y ahora sí está la respuesta. 0.025 aproximadamente. Entonces, resolviendo, epsilon será 0.025 metros. 0.025 metros. O sea, el espesor es 0.025 por 100, ¿ok? Por 100, ¿sí? De 2.5 centímetros. Entonces calculemos de una vez el diámetro externo para ahorita tenerlo en cuenta. Entonces, el diámetro externo que era 5.4, entonces 5.4 más 2 veces 2.5, entonces 10,4 centímetros. ¿A alguien no le quedó claro el problema con las unidades y eso? ¿O todo está bien? ¿Por qué dividimos en 1000? En 100, perdón. Y es que, ¿qué pasa? Cuando yo digo logaritmo natural de, digamos, diámetro exterior sobre diámetro interior, pues no importa si está aquí en centímetros o si está aquí en centímetros, porque esto es un número adimensional. Pero ¿qué sucede? Aquí estamos combinando, esto del logaritmo, pues no me interesa. El espesor puede dar en centímetros y no pasa, o en metros, pues en lo que dé. Y no pasa nada porque se terminará cancelando centímetros con centímetros. Pero aquí no hay nada que lo cancele. Y entonces aquí estamos diciendo
que el área es pi por 5.4, no sé qué es, y entonces nos está dando acá en centímetros. Y aquí, pues esto sí sería un error, porque no nos puede dar en centímetros. Entonces, como no nos puede dar en centímetros, entonces nos toca todas estas cantidades que teníamos en centímetros, pues expresarlas en metros. Y ya, por eso fue que lo hicimos. Y listo. Entonces, tener cuidado con eso. Ahora, lo último, otra vez pregunta. Listo. Bueno, aquí lo único que nos falta, esto ya lo tenemos. ¿Cuánto es la temperatura del aislante? Entonces ya como tendremos el valor del diámetro externo, entonces ahora sí tomemos esta zona para calcular la temperatura 3. Entonces de acá nuevamente con el mismo calor del 147,2 es igual a temperatura 2, que es 360 360,6. 360,6 menos temperatura 3 dividida en la resistencia de conducción del aislante, que será logaritmo natural, como ya sabemos el diámetro externo, recordemos acá sí le podemos poner entonces en centímetros, porque lo estamos solo usando acá, esto de acá, 5.4 dividido en 2 pi por 0,05. Entonces tendríamos 147,2 igual a 360,6 menos temperatura 3. Y aquí vamos a calcular esto. Es logaritmo natural 10.4 dividido en 5.4 dividido en 2pi por 0.05. Entonces eso me da 2.086. Así pues, temperatura 3 será 147,2 por 2,086. No, así no es. Temperatura 3 es 360,6 menos 147,2 por 2,086. 360,6, 147,2 por 2,086. Y la temperatura 3 me da entonces 53,54 grados Celsius. ¿Y ustedes cómo pueden comprobar que todos los resultados estén bien? O por lo menos ya con este se puede darse en cuenta de algo, y es que esta temperatura de acá es 28. Y si el calor está conduciéndose en este sentido, pues la temperatura 3 tiene que ser menor que esta, pero mayor que esta. Y pues los resultados están arrojando eso. Y bueno, esto sería todo un ejercicio completo. Creo que esto es un parcial alguna vez, no sé. Todo un ejercicio completo de sistemas radiales. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Y si no, para pasar al otro. Cualquier pregunta pueden hacerla ahora mismo. ¿No? Nada de preguntas. Seguimos entonces con el otro ejercicio. Esperen, cuadro esto acá. Me gusta.
Listo. Bien, entonces el siguiente ejercicio. Entonces acá lo vamos a hacer es de una esfera. Creo que no vamos a alcanzar a hacer todos los ejercicios, tocará mañana, entonces terminar porque solo hemos hecho uno. Me planeé para hacer 6, parece ser que no se pueden hacer tantos, es un poco tiempo. Dice, en una instalación de procesamiento de alimentos se usa un recipiente esférico de radio interior 40 centímetros, radio exterior 41 centímetros, o sea, es súper delgadito, y conductividad térmica de tanto, para almacenar agua caliente y mantenerla como vapor saturado. Para realizar esto, la superficie exterior del recipiente se envuelve en un calentador eléctrico de cinta. Entonces, ¿qué piensan ustedes cuando dicen calentador eléctrico de cinta? ¿Qué nos habla este enunciado? Nuevamente un calentador que es del tipo, que es un delgado, como el grosor de una cinta. Entonces, pues ese calentador no tendrá espesor. Y a continuación se aísla, entonces nos dan la conductividad del aislante y se observa que en todo instante la temperatura pues permanecerá a 100 grados Celsius, lo que sería la temperatura dentro del recipiente. Y con un coeficiente de transferencia de 900. Y si se supone nuevamente que el 10% del calor se pierde a través del aislamiento, entonces, y bueno, al final es el mismo ejercicio anterior, pero ahora es con una esfera. Entonces, para ahorrar tiempo, podríamos simplemente plantearlo y ustedes realizar pues toda la matemática luego. Pues para que ustedes también hagan el ejercicio y se encuentren ustedes mismos con dudas. Yo aquí tengo la imagen guardada. Creo que es. Entonces aquí nos encontramos básicamente con el mismo ejercicio anterior, pero ahora la superficie es una esfera, pero el diagrama de resistencias terminará siendo el mismo. Entonces tenemos ¿cómo será esto? Ah, ya vi. El recipiente esférico vendría siendo, por si de pronto no se han percatado, el cascarón esférico es este, ¿no? Entonces, esto de aquí externo que está como corrugadito es el diámetro externo. Ahí está. Entonces, esto es a lo que hace referencia y este es el agua que pues estará ahí. Este será el agua. Y esto será el aislante. Y la cinta de calentador, que va a ser una cosita mínima, extremadamente pequeña. Entonces, nuevamente, hacemos nuestra línea para hacer el diagrama térmico. Tendríamos, aquí le llaman temperatura cero, entonces llamémoslo así. Entonces, temperatura cero, ¿no? Tenemos acá temperatura cero, luego tendríamos que calcular una temperatura 1, luego ir a una temperatura 2, luego ir a una temperatura 3 y luego ir a una temperatura infinita. Entonces, temperatura 0, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura infinita. Y nuevamente, sobre la temperatura 2 es que está actuando el calor. El calor, el calor que proviene del calentador eléctrico en este caso. Y que entonces aquí entra toda la potencia eléctrica porque aquí no se está hablando de un aprovechamiento, entonces tendríamos que toda la potencia eléctrica estaría llegando ahí. Aquí también se está perdiendo un 10% de calor que iría hacia allá y hacia allá pues iría el restante.
Y nuevamente el balance de energía se haría sobre este nodo. Aquí tendríamos resistencias por convección interna. Aquí tendríamos resistencias por conducción de la esfera en este caso, que si entonces hacemos la analogía como lo habíamos hecho anterior, hablamos de la zona rojita. De esta zona, de la zona rojita. Y esto de acá sería la zona azul. Luego vendría de la temperatura 2 a la temperatura 3 una resistencia de conducción por el aislante nuevamente. Sería la zona naranjita. La zona naranjita. Recordemos que esto amarillo pues es exactamente la temperatura 2 porque eso es muy delgado. Y por último la zona amarilla, que es la zona externa, que vendrá siendo esta. Allí tendríamos entonces una resistencia por convección externa. Entonces, aquí tenemos el mismo problema que en el ejercicio anterior. Nos piden todas las temperaturas. Nosotros, como ya sabemos esta temperatura infinito, yo lo voy a explicar rápidamente para que ustedes lo hagan y así pasemos de pronto a ejercicios un poco diferentes porque este es idéntico, ¿no? Esto ya lo tenemos, ¿cierto? Esta resistencia ya la tenemos y me piden esto. ¿Están diciendo cuánto es esto? Pues simplemente esto hay que calcularlo, lo calculan y como ya se tiene cuánto vale este calor, pues simplemente un cálculo simple de calculadora y ya. Se tiene entonces el valor. Luego me piden temperatura 2. Para temperatura 2, como ya luego de hacer este cálculo ya tengo esta temperatura 1, entonces cuando ya tenga esta, tendré esta y calculo. Con eso ya tendríamos estas dos cosas súper rápido. Luego piden temperatura 3 y espesor del aislante. Entonces el problema es que para la temperatura 3 necesito el espesor del aislante o el diámetro exterior. Entonces, primero calculo el espesor del aislante, teniendo en cuenta ir desde aquí hasta acá, sacar la resistencia total. Y bueno, si se están dando cuenta, es el mismo ejercicio anterior, pero ahora con una esfera. Entonces, ¿qué es lo que deben tener en cuenta? Que las áreas superficiales que van a calcular será 4pi r cuadrado. O en términos del diámetro es pi diámetro cuadrado. Y si hablamos de la resistencia por conducción, entonces hablaríamos de 1 sobre 4pi r, creo que es, ¿no? 4pi conductividad. 4pi conductividad por 1 sobre el radio menor más 1 sobre el radio mayor. O en nuestro caso, o sea, radio interno, entonces radio interno más radio externo, así. Entonces, esto tendrían que tenerlo en cuenta. Y pues ya el planteamiento está hecho, es similar al que se hizo. Si tienen dudas, pues vendrán al video y listo. Es más, si lo quieren enviar para que se los revise, yo se los reviso. Listo, continuamos entonces con otro ejercicio. Qué pena, una preguntita. Sí. Disculpe, es una pregunta sobre el primer ejercicio, pero es una pregunta como de unidades, ¿sí me entiende? Por ejemplo, Sí. cuando hicimos, o sea, lo primero que hicimos, que partimos de la parte izquierda, que dijimos, bueno, vamos a partir de la parte izquierda, ¿sí? Sí. Hallamos esa R de convección, ¿verdad? Para hallar Sí. esa R de convección usamos un H y ese H estaba en unidades de W sobre metro cuadrado por Kelvin, ¿cierto? Sí. Porque creo que la temperatura que hallamos la dejamos en centígrados. Bueno, ¿Eso ya, sí está ya. así? Sí, ya le explico. Es un error común y digamos, lo he repetido varias veces, pero bueno, no importa. O sea, es un error demasiado común. Y es las unidades siempre, digamos, vatio.
metro cuadrado Kelvin es equivalente a vatio metro cuadrado Celsius. Porque es que esta unidad se refiere a un cambio de temperatura. Y yo no sé si usted lo sepa, pero el cambio de temperatura en grados Celsius es igual al cambio de temperatura en grados Kelvin. Entonces, si usted dice 1200 Kelvin menos 800 Kelvin, eso entonces en centígrados, ¿cuánto es? Entonces, 1200 menos 273 es 927. Entonces, 927 grados Celsius menos 800 menos 273 es 527. En ambos casos haga la resta y verá cuánto le da. Entonces, hagamos la resta. 1200 menos 800 es 400. Entonces da 400 grados Kelvin, ese cambio de temperatura, ¿no? Y en el otro, 927 menos 527, 400 grados Kelvin. Entonces, perdón, 400 grados Celsius. Acá, entonces, si nos damos cuenta en esta resistencia de convección, esto que calculamos, como usted dice, sería Kelvin sobre vatios. Entonces, esto aquí está en vatios. Esto, al estar ambos en Celsius, pues este delta T me resulta en Celsius o equivalente en Kelvin. Es lo mismo, es el mismo valor. Entonces, esto está también aquí en Kelvin sobre vatios. Entonces, si se da cuenta, todas las unidades están bien. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí estamos haciendo grados Celsius sobre dividido, grados Celsius menos grados Celsius. Como el delta T es equivalente a grados Kelvin, pues este resultará en las mismas unidades en que esté el segundo. Claro, si nosotros vamos a hacerlo en Kelvin, entonces aquí no pondríamos 290, sino que pondríamos 290 más 273. Y si hacemos el cálculo, este número que nos da acá no será este número, sino que será, hagámoslo, 3324.8 igual a T1, que sería X. En vez de 290, vamos a poner es 290 más 273. ¿Sí? Entonces, 290 más 273, acá entre paréntesis, dividido en 0.0531 y resolvemos. Y entonces me da 570,15, creo que es. Bueno, lo que nos da, no sé. Sí, 15. Ah, es que puse, no, es 1324, ¿no? Shift Solve, ya ahora sí. Me da 633,34. Entonces, pero ahora, como yo utilicé grados Kelvin, entonces me resulta 633,34 grados Celsius, grados Kelvin. Y ahora, réstele 273 y da 360.34. ¿Sí? ¿Quedó entendido? Sí, gracias, todo bien. Listo, perfecto. Entonces, el próximo ejercicio, sin trabarse esto, ya. Bueno, esto es más de cilindros. Esto también es cilindros. ¿Hacemos otro de cilindros o quieren que hagamos uno de paredes? O hagamos una cosa, voy a plantear todos los de cilindros. Los que tengo de cilindros, ustedes los hacen y ya después hago uno de pared. Entonces acá es la imagen. Aquí un chat. Yo tengo una fórmula distinta para la resistencia de la esfera. Ya me la mandaron por WhatsApp. Dice acá. Es la misma ecuación, Camilo. Se la demuestro. La ecuación que nos da Camilo para esta es 1, no mentiras, es el radio 2, o sea, radio externo,
menos radio interno sobre 4 pi k radio interno por radio externo. Ah, ya sé qué me quiere decir Camilo. Mi error fue en un signo acá. Esto es menos. Ahora sí. Revisemos igualmente, yo los tengo acá en la otra monitoría, acá en la última. Sí, es menos, aquí está. Ahora sí volvamos a nuestro documento. Gracias Camilo por tu aporte. Listo, acá nuevamente bueno, este es interesante y es un poco diferente y bueno, volvamos a lo de siempre, una línea. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos una barra de combustible, o sea, esto que tenemos acá es una barra que está generando calor. Pero a mí, pues, no me interesa nada internamente, o sea, eso es un pedazo, no sé, de uranium, de algún elemento radiactivo, ¿listo? Entonces, él desde su superficie, desde su temperatura superficial, está, pues, generando un calor. Ese calor que se está generando, entonces, acá como sería el diagrama. Tendríamos acá esta temperatura, sería esta de acá, que en nuestro caso nos dicen que es 1026. Entonces acá tendríamos 1026 y ahí exactamente allí está entrando el calor que genera esa barra de combustible. Y ese calor aquí nos dicen que es... Uy, ¿yo qué estoy haciendo? Este es otro enunciado. Mucho pendejo. Borremos esto, estamos en el otro enunciado. Cogí fue la figura y el enunciado era otro. Bueno, este es igual a lo de los primeros, idéntico. Entonces, el que quería hacer era otro. Siguiente. Este. Ahora sí. Me borro esto acá. Este es idéntico al primero. Entonces, para que... Yo igual les envié el PDF para que lo tengan ahí y lo hagan. Ahora sí, esta es la barra de combustible. Bueno, esperen un momento. En este simplemente deben tener en cuenta algo, y es que me piden el espesor del aislante para reducir en un 95% la pérdida de calor. O sea, eso quiere decir, cuando los enunciados hablen de esto, que usted primero tiene que hacer el cálculo de la pérdida del calor. ¿Y cómo se hace ese cálculo? Se hace tomando el tubo desnudo, ¿sí? Entonces ustedes tomarán el tubo. Entonces acá está el vapor, aquí tendrán por fuera pues el aire. Entonces, ¿cómo queda más o menos el diagrama térmico? El diagrama térmico pues quedará con una temperatura interna que es esta de acá, 260 grados Celsius. Luego tendríamos la temperatura 1 del tubo, la temperatura 2 del tubo y por último tendríamos la temperatura exterior. Entonces acá tendríamos temperatura del vapor, esta. Acá tendríamos temperatura 1 del tubo, temperatura 2 del tubo y aquí tendríamos temperatura del aire, que es este de 20 grados Celsius. Es temperatura del aire. Como nos dan ambos H's, entonces pues nosotros ya de una vez decimos, listo, esto es resistencia por conducción, no por convección. Resistencia por convección, resistencia por conducción.
resistencia por convección. Entonces, temperatura, como el calor se pierde, entonces está saliendo del vapor y va hacia el aire. Entonces, temperatura del vapor sobre menos temperatura del aire, dividido en la sumatoria de las resistencias, y con eso obtienen el calor. Ahora, ¿qué pasa? Lo que quieren hacer es que este calor ahora valga 0,05. O sea, que ese calor no se pierda. Y para que no se pierda, lo que uno debe hacer es retrasar el flujo del calor. Para ello, entonces, el tubo que normalmente estaba desnudo, ahora se le pone un porcentaje de aislamiento. Y esa cantidad de aislamiento, si quieren aquí les muestro una foto, cómo se ve. Si lo ven acá, es este pedazo. Entonces, pues de esta temperatura 2 hacia la temperatura del aire, pues ya no va a ser así concretamente, sino que primero vamos a tener otra resistencia por conducción. Hablaríamos ahora de la temperatura externa del aislante, y ahí sí iríamos hasta la temperatura del aire. Entonces, se le agrega este proceso de resistencia térmica. Y le piden entonces cuánto es el espesor, ¿sí? Cuánto debe medir para que el calor sea exactamente el 5% del calor perdido. Y luego, con esas mismas condiciones, le piden que por favor la temperatura no exceda un valor. Porque cuando ustedes hallen ese diámetro, que es, como dice ahí, que es el espesor, digamos, mínimo que se debe tener, pues le va a arrojar una temperatura externa del aislante, que en nuestro caso lo llaman temperatura superficial exterior, que puede ser, digamos, no sé, 60 grados Celsius, 70, pero entonces eso sigue siendo muy alto. Entonces, luego con las mismas condiciones le piden que por favor determine el espesor, pero ahora que lo que se debe tener en cuenta no es la reducción del 95% de la pérdida, sino que no supera los 40 grados Celsius, y listo. Es repetir los cálculos, pero ahora con, con otra limitante que no habla del calor, sino que habla de la temperatura. Y ahora sí pasemos al otro. Eso era para no dejar esa explicación ahí suelta. Acá pues nuevamente vamos a también hacer una explicación, pues, no tan detallada, más bien rápida, para pasar ahorita al de las paredes, y que pues ustedes también tengan la oportunidad de interactuar con los ejercicios. Yo estoy presto a que los envíen, y yo se los califico, entre comillas. Entonces aquí decíamos que teníamos la temperatura 1, que sería esta de acá. Luego vamos, aquí en esto hay una brecha de aire, entonces él está a una temperatura infinita. Entonces miren lo que pasa. Aquí vamos a tener la temperatura infinito. Entonces esto es de T1 a temperatura infinito, ¿sí? Pero luego va a ir de temperatura infinito a la temperatura 2. Entonces, esto es T1. Esto es temperatura infinito y esto es T2. Y en ambos casos, pues vamos a tener la misma resistencia. Entonces, resistencia por convección, y aquí otra vez resistencia por convección, y es la misma, para que se vea como eso he hecho siempre. Esto sería esto azul, entonces sería esto hasta acá, hasta digamos la mitad. Luego vendría lo rojo, que sería desde la temperatura infinito hasta la temperatura 2. Listo. Y ahora desde la temperatura 2 va hasta la temperatura 3. Entonces acá iríamos hasta la temperatura 3, y la resistencia sería por conducción. Entonces sería esta zona naranja. Esta zona naranja. Y ¿qué más? Tenemos algo de afuera. Una barra cilíndrica de diámetro. Este arreglo crea una brecha. El cilindro hueco de cerámica tiene una conductividad